Entonces, arrancamos con las causas, ¿ya? Entonces, todavía no vamos a detallar las definiciones como tal de amenorrea, sino vamos a atacar a las causas de amenorrea, ¿ya? Entonces, ustedes deben recordar que para que el eje endocrino femenino funcione, necesitamos primero que haya un hipotálamo con un sistema nervioso central que pulse GnRH. Luego, una hipófisis que a la recepción de esa GnRH empiece a liberar FSH y LH. Luego, un par de ovarios que reciban esa FSH y LH y empiecen a producir estrógenos, progestágenos, dependiendo de la fase del ciclo. Y finalmente un útero que reciba esas hormonas, haga crecer su endometrio y cuando las hormonas se vayan, haya pues la menstruación. Eso es lo normal para una menstruación. Entonces los ginecólogos a cada uno de estos lugares del eje le han llamado compartimiento. Entonces el primer compartimiento que están viendo acá es el canal. El canal. O sea, el primer compartimiento se refiere a los genitales internos, ¿correcto? Se refiere al útero, ¿correcto? A la vagina, principalmente, ¿correcto? Entonces, para que haya regla, menstruación, es necesario que haya un canal por donde salga la sangre de forma normal y obviamente se genere todo ese tejido necrótico de la regla. Entonces, las causas de amenorrea pueden ser debido a fallas del canal, netamente. Es lo que vamos a ver. Entonces, los ginecos también han dividido la amenorrea en primaria, ¿correcto? Cuando una chica nunca arregló, y en amenorrea secundaria, que es cuando una chica regló, pero luego deja de arreglar. Más adelante vamos a ver las definiciones, pero por ahora vamos a las causas. Entonces, profe, ¿qué problemas de canal, qué problemas del canal podremos tener como causas primarias y como causas secundarias? Entonces, como causas primarias dijimos que era una chica que nunca arregló. Entonces, ¿por qué nunca arreglaría? Causa número 1, porque hay una agenesia, no se ha desarrollado, agenesia del canal. En este caso, agenesia del útero y por consiguiente de la vagina. Pero recuerda, la vagina tiene dos orígenes embrionarios. La vagina, la parte superior, viene de los conductos de Müller y la parte inferior viene del seno urogenital. Entonces, la enfermedad de la agenesia de Müller, va a traer una agenesia de una porción de la vagina y por ende de todo el útero. Porque obviamente el Müller es el encargado de desarrollar las trompas y el útero. Entonces, ¿cómo se llama esa enfermedad? Donde hay una agenesia mülleriana, se llama el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. El síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, como puedes ver en esta imagen, es una mujer que tiene sus ovarios, como ves acá, pero no tiene útero, no tiene la parte superior de la vagina, simplemente ha desarrollado una vagina rudimentaria que ves acá, que es producto del seno urogenital. Nada más. Eso es la agenesia, el Rokitansky-Kuster-Hauser, ¿ya? Agenesia mülleriana. Esta agenesia mülleriana se acompaña de malformaciones del aparato urinario. No se olviden. Trae malformaciones del aparato urinario y también trae malformaciones vertebrales. Entonces, si les preguntan a qué se asocia la agenesia de Müller, a malformaciones urinarias en primer orden y después vertebrales. ¿Listo? Bien. Ahora, existe una segunda causa de amenorrea primaria de canal que sería una obstrucción del canal normalmente formado. O sea, el canal formado por útero y vagina se obstruye en algún momento. Puede ser una obstrucción a nivel del útero, a nivel de la vagina, pero la más frecuente es la obstrucción por un himen imperforado. El himen imperforado es la falta de canalización final que hay del himen y todos sabemos que eso es producto de la
canalización de la vagina o de la placa vaginal en el tacto o en el seno urogenital. ¿Ya? Entonces, para recordar un poco embriología, por arriba viene Müller, que forma trompas, útero, cervix y la cúpula vaginal, ¿correcto? Y por abajo crece sólidamente la placa vaginal del seno urogenital. Esta placa sólida tiene que permeabilizarse, se hace poritos y se permeabiliza, se hace huequitos, se permeabiliza. Si no se permeabiliza, tenemos agenesia de vagina. Si se permeabiliza mal, nos queda un tabique de vagina. Y si se permeabiliza bien, pero al final no se libera el himen, que es la última parte hacia el exterior, nos queda el famoso himen imperforado. Himen imperforado. Entonces, esto es algo que debió darse cuenta el pediatra en la primera consulta que tiene con un recién nacido femenino, pero si no lo hace, entonces la paciente va a desarrollar el famoso o la famosa amenorrea por himen imperforado. ¿Y cuál es la triada de este himen imperforado? Es clásico, ¿ya? La paciente hace amenorrea, obviamente, pero se le acompaña un dolor abdominal cíclico. Se le acompaña un dolor abdominal cíclico, repetitivo. Cada mes le duele, cada mes le duele. Y con el tiempo se le va formando una masa dolorosa abdominal. Esa masa dolorosa abdominal que se le forma es producto de la sangre que se queda ahí dentro del útero, ¿correcto? Entonces eso hace un hematometra, porque hay sangre en el útero. Y cuando la sangre se va a la vagina, se forma un hematocolpos, ¿ya? Entonces, amenorrea, dolor abdominal cíclico y masa con hematometra o hematocolpos, eso es la clínica clásica del himen imperforado. ¿Listo? Bien. Ahora, si te preguntaran, ¿y amenorrea secundaria? La única causa de amenorrea secundaria debido a canal es las sinequias del endometrio, que es el famoso síndrome de Asherman, ¿correcto? Entonces, el síndrome de Asherman, como ves acá, este es un útero normal, pero dentro del útero se ha expuesto el estroma, ¿correcto? Dentro del útero se ha expuesto el estroma. Y este estroma, al exponerse, ¿por qué se ha expuesto? Se ha podido exponer porque había un traumatismo, que has hecho un legrado, por ejemplo. Los legrados uterinos hacen traumatismo del endometrio y exponen el estroma, o también puede ser por infecciones. Las infecciones como la endometritis o las episeveras lesionan tanto el epitelio que exponen el estroma. Y ese estroma, como tiene bastante fibroblasto, empieza a formar colágeno, ¿correcto? Empieza a formar colágeno. Y el colágeno que empieza a formarse genera adherencias, genera bridas y adherencias, no bridas, sino genera adherencias entre las paredes. Entonces el síndrome de Asherman no es más que la sinequia. No es más que la sinequia. ¿La sinequia de qué? De las paredes uterina. ¿Correcto? La sinequia de la pared uterina es el famoso síndrome de Asherman. Entonces, ¿cuál es la causa número 1 en nuestro medio? Son las infecciones, que pueden ser endometritis por abortos sépticos. Los abortos clandestinos sépticos son los que más complican con endometritis severa, que termina dando Asherman. ¿Ya? Entonces, infecciones por abortos sépticos. Y la segunda causa es por traumatismo uterino. El traumatismo uterino se debe a legrados uterinos repetitivos. Entonces, esta causa de traumatismo ocurre más que nada en mujeres de países desarrollados que practican abortos a repetición porque es legal. Entonces, hay chicas que tienen 5, 6, 7 abortos, todos con legrados. Entonces, eso genera la sinequia. ¿Correcto? Eso genera la sinequia. Muy bien. Entonces, el diagnóstico del síndrome de Asherman se basa prácticamente en lo siguiente. Primero, tienen que demostrar el antecedente de los abortos sépticos o de los legrados uterinos a repetición.
Si demostramos antecedente en una paciente con amenorrea, virtualmente tenemos el diagnóstico, ¿ya? Pero la segunda causa puede ser, la segunda opción puede ser que la paciente no tenga necesariamente el antecedente, pero simplemente tiene la amenorrea secundaria y queremos llegar al diagnóstico. Entonces, la única forma de confirmar de que está viendo acá las bridas y adherencias es a través de la visualización. Entonces, lo que se hace es una histeroscopía, correcto, una histeroscopía, y se mete el histeroscopio por acá, correcto, y se visualiza las sinequias. ¿Y por qué es importante la histeroscopía? Porque la histeroscopía también permite hacer el tratamiento, correcto. El tratamiento vendría a ser la liberación. El tratamiento vendría a ser la liberación de esas adherencias. Entonces, con el histeroscopio se empiezan a liberar las adherencias, correcto, se libera, y después de haberlas liberado, es diagnóstico y tratamiento del histeroscopio, se le coloca una T, correcto, una T de cobre. No puede ser de levonorgestrel porque eso atrofiaría aún más el endometrio. Y esa T de cobre sirve para evitar que se vuelva a pegar, ¿correcto? Bien. Y luego, una vez que hemos evitado que esto colapse nuevamente, lo que se hace es se le da estrógenos equinos conjugados. El estrógeno equino conjugado sirve para que vuelva a crecer el endometrio, para que vuelva a crecer y se repitelice. Y una vez que el endometrio crece, el estroma ya no se expone, porque el endometrio crece por encima del estroma. Entonces, si el estroma ya no está expuesto, ya no vamos a tener la sinequia. ¿Correcto? Entonces, eso, chicos, es lo que tenemos que recordar en las amenorreas de primer compartimiento. Ya, no se olviden. El principal punto en esta parte es conocer las causas. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo llegamos al diagnóstico. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo llegamos al diagnóstico. Muy bien. Vamos ahora entonces al segundo compartimiento, ¿correcto? El segundo compartimiento, correcto, el segundo compartimiento es problemas de ovario, ¿correcto? El segundo compartimiento son problemas de ovario. Entonces los ginecólogos dividen el primer compartimiento, ¿correcto? Que es, habíamos quedado la parte del canal, y el siguiente compartimiento es la parte gonadal. Entonces acá sí hay que hacer énfasis. ¿Por qué? Porque los ovarios son los que marcan el tiempo. Los ovarios son los que marcan el tiempo, ¿ya? Para la evolución en el ciclo menstrual. Por ejemplo, la amenorrea habíamos quedado que era por una caída de estrógenos y una caída de progestágenos, ¿no es cierto? Luego, el crecimiento del endometrio era por la liberación de estrógenos. Y finalmente, el detenimiento, la detención del crecimiento y la producción de glucógeno, eso se debe a la progesterona, ¿no es cierto? Entonces, esta es la lógica y como se dan cuenta, es el ovario el que produce el estrógeno, es el ovario el que produce la progesterona y es el ovario el que deja de producir ambos, el que marca todo el ritmo de la menstruación o del ciclo uterino, perdón. Entonces, si el ovario falla, obviamente va a fallar y va a haber problemas en el sangrado normal. Entonces los ovarios son clave. Y es más, este es el compartimiento más frecuente de todos, tanto en amenorrea primaria como en amenorrea secundaria, en las dos, la causa más frecuente es el problema ovárico, es la causa más frecuente. En segundo lugar, ¿correcto? En segundo lugar, después de la causa ovárica, ahí vamos a tener diferentes caminos. Puede ser hipotalámica,
si es que es secundaria, o puede ser de canal si es que es primaria. Y ahí se complica un poco la estadística. Pero desde el punto de vista de frecuencia en primaria y en secundaria, la que manda es la ovárica, ¿correcto? La que manda es la ovárica, ¿ya? Muy bien, entonces, cuando tenemos causas ováricas en primarias, lo que resalta, ¿correcto?, es la ausencia de ovario. O sea, la causa primaria que una chica nunca arregle de problema ovárico es que no tiene ovarios. Ausencia de ovarios, ¿correcto? Entonces, la causa más frecuente de ausencia de ovarios, o sea, disgenesia gonadal, es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner, con el cariotipo 45X0, que ustedes ven en pediatría, es la causa más frecuente de amenorrea primaria de compartimiento ovárico. Y como el compartimiento ovárico es el más frecuente, se concluye que la causa ovárica es la causa más frecuente, ojo, la causa ovárica por síndrome de Turner es la causa más frecuente de amenorreas primarias, ¿correcto? De amenorreas primarias. Muy bien. Entonces, solo para recordarles, una paciente con sospecha de síndrome de Turner, simplemente lo vamos a sacar por la talla, ¿correcto? La talla baja, talla baja. Ahí arranca. No hay retardo mental, ¿eh? Eso es un confusor, ¿ves? Talla baja. Hay coartación de aorta, válvula aórtica bicúspide, tenemos obviamente las cintillas ováricas, riñón en herradura, hay hipertelorismo, hay cuello alado, hay tirium coli, hay cúbito valgo, hay nevus pigmentarios, ¿correcto? Entonces, son un montón de características fenotípicas que todos ustedes ya más o menos conocen en el síndrome de Turner, que obviamente nos llevarían rápidamente al diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como la gran mayoría es Turner, todos marcan eso, pero existe una segunda causa, que tan solo representa el 10% de todas las causas ováricas primarias, que es la disgenesia gonadal pura. O sea, es una chica 46XX, pero simplemente que no desarrolló ovarios. Es la famosa disgenesia gonadal pura. Ahora, existen causas más raras, que también las voy a citar acá. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Perrault. El síndrome de Perrault es una chica que sí tiene ovarios, pero no tiene receptores de FSH, no responde. ¿Ya? Síndrome de Perrault es un problema congénito de insensibilidad ovárica a la FSH, ¿correcto? Con sordera, ¿ya? Entonces, como les decía, el síndrome de Perrault es la insensibilidad de los receptores de FSH, ¿correcto? Y obviamente, en este caso, a pesar de que anatómicamente todo está bien, no funcionan los ovarios, ¿ya? Entonces es el famoso síndrome de Perrault. Ahora, podemos tener otras causas de amenorrea primaria de causa ovárica si es que hubieran problemas de destrucción del ovario, ¿no? Por ejemplo, quimioterapia o radioterapia en la niñez o alguna exposición a algún químico durante la etapa fetal, todo eso puede complicar y tendríamos, en este caso, una amenorrea de causa ovárica. ¿Ya? No se olviden. Todo el problema de la causa ovárica radica en la ausencia de folículos, ¿correcto? Todo recae en la ausencia de folículos, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora entonces a la causa secundaria, ¿ya? Entonces, las causas secundarias de problemas ováricos, habíamos quedado que sigue siendo lo más frecuente. Entonces, ¿qué podría hacer que el ovario deje de funcionar después de que ya estaba funcionando? ¿No es cierto? Entonces, ustedes saben que el eje normalmente hace madurar a los ovarios, ¿no es cierto? Y estos ovarios producen estrógeno y progesterona. Entonces, ¿qué podría hacer que esto se silencie? Bueno, cualquier lesión orgánica que haga daño al ovario o cualquier problema hormonal que ataque, ¿correcto? O que bloquee el correcto funcionamiento. Entonces, ¿cuál es la enfermedad más frecuente que se asocia a estas complicaciones? El SOP, el síndrome de ovario poliquístico, ¿correcto? El síndrome de ovario poliquístico es una patología
donde se altera la producción hormonal por anovulación, por lo tanto la regla no se va a dar o se va a dar mal, y con el tiempo se altera anatómicamente el ovario por los quistes. Entonces el ovario poliquístico es la causa más frecuente de amenorrea secundaria de causa ovárica, ¿ya? Ojo, no estoy hablando de las causas en general de amenorrea, porque todos sabemos que el embarazo es la causa más frecuente de amenorrea secundaria. Acá me estoy refiriendo a la causa de amenorrea secundaria de causa ovárica, ¿ya? Bien, ahora, después de falla de síndrome de ovario poliquístico, que lo ven acá, dicho sea de paso, vamos a recordar rapidito sus criterios. Los criterios son oligo o anovulación. El segundo criterio es hiperandrogenismo. Y el tercer criterio es una ecografía positiva para quistes ováricos. ¿Ya? Entonces, ese es el famoso síndrome de ovario poliquístico. Bueno, igual vamos a ver más adelante. La siguiente causa, que deben recordar que también es frecuente, puede ocasionar hasta un 8 a 15% de las amenorreas secundarias de origen ovárico, es la famosa falla ovárica precoz o menopausia precoz. ¿Ya? ¿En qué consiste? Consiste en que una mujer menor a 40 años ha agotado sus folículos primordiales. ¿Correcto? ¿Y por qué agotó sus folículos primordiales? Los agotó simplemente porque alguna anoxa, alguna lesión, quimioterapia, radioterapia, infecciones, autoinmunes, lo que fuera, han destruido sus folículos. Entonces, la causa número 1 para esta falla ovárica precoz es cromosómica. Es un problema genético de la mujer, cromosómica. Y la segunda causa es autoinmune. Entonces, las dos causas de falla ovárica precoz es problema cromosómico y problema autoinmune. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la falla ovárica precoz? Bueno, FSH mayor a 40, en una mujer menor a 40 años con amenorrea es el diagnóstico de falla ovárica precoz. Inmediatamente diagnostiquen esto, tienen que irse a terapia de reemplazo hormonal. Inmediatamente diagnostiquen esto, tienen que irse a terapia de reemplazo hormonal. ¿Ya? Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque la terapia de reemplazo hormonal va a prevenir problemas óseos, que es lo más importante acá, y malformaciones de otros órganos que requieren hormonas para seguir trabajando. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, no se olviden que en ausencia de folículos van a caer los estrógenos. Eso es importante. Y eso es muy importante que ustedes identifiquen porque la caída estrogénica nos permite saber que estamos frente a un cuadro hipogonadotrófico. Por ejemplo, en el SOP no hay una caída estrogénica como tal. Hay una alteración hormonal. Pero en la falla ovárica sí. Entonces recuerden, la caída de estrógenos nos hace el diagnóstico de hipogonadismo. Caída de función gonadal. ¿Ya? Bien. Ahora vamos al tercer compartimiento, estamos subiendo. El tercer compartimiento para la regla, para los ginecólogos, es la hipófisis, ¿no? Ustedes saben que la hipófisis se encarga de la producción de folículo estimulante y la producción de LH, ¿no es cierto? Entonces, dicho sea de paso, la hipófisis representa, o sea, es una causa frecuente, pero está después de las causas hipotalámicas. O sea, a pesar de ser arriba, central, no es tan frecuente como las causas hipotalámicas, ¿ya? Entonces, nuevamente veamos las causas primarias y las causas secundarias. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, he repetido el texto. O sea, las causas de amenorrea primaria por hipófisis y amenorrea secundaria por hipófisis son prácticamente las mismas.
porque eso va a depender del momento en el que aparezcan. O sea, si hay una hiperprolactinemia, por la causa más frecuente que es fármacos, acá les he puesto, los fármacos antidopaminérgicos, correcto, algunos antidepresivos tricíclicos, la alfa-metildopa, entre otros fármacos, son responsables de generar exceso de prolactina. Y ustedes saben que el exceso de prolactina disminuye la GnRH, ¿no? El exceso de prolactina disminuye la GnRH, la disminuye, ¿correcto? Ya, entonces esa es la historia natural, la fisiología natural de por qué ocurre acá la amenorrea, ¿ya? Muy bien. Entonces, la hiperprolactinemia es la causa más frecuente y se debe principalmente al uso de medicamentos. Pero tenemos otras causas de hiperprolactinemia, hay varias, ¿correcto? Y dentro de ellas están los famosos prolactinomas. Los prolactinomas, los tumores productores de prolactina. Entonces, sospechamos de un prolactinoma cuando la prolactina está por encima de 100, ¿correcto? 100 miliunidades. Entonces, no. Si está por encima de 100, entonces ya eso debe ser un tumor. Entonces, siempre que sospeches un prolactinoma, deben hacer una resonancia magnética nuclear, ¿ya? Entonces, recuerden que la triada amenorrea, correcto, amenorrea, galactorrea y tumor es el síndrome de Forbes-Albrecht, ¿ya? Eso lo van a ver en endocrino, solamente estoy repitiéndoles, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, los prolactinomas, más de 100 de prolactina, siempre pedir resonancia y la triada amenorrea, galactorrea y tumor, Forbes-Albrecht, ¿ya? Muy bien. Ahora también puede haber infecciones, correcto, infecciones granulomatosas como la tuberculosis, correcto, o patologías granulomatosas como la sarcoidosis pueden atacar la hipófisis. Radiación, quimioterapia, traumatismos, etc. Hay N causas que podríamos seguir citando que lesionen la hipófisis. Y si todo esto ocurre antes de la pubertad, darán amenorrea primaria. Y lo mismo, si todo esto ocurre después de la pubertad, darán amenorrea secundaria. ¿Ya? No se olviden. Entonces las causas son similares. Cuando hablamos de prolactinomas, no olviden que son los tumores funcionantes más frecuentes de silla turca. Y no se olviden que suelen ir con problemas del campo visual, ¿no es cierto? Hemianopsia heterónima bitemporal por lesión del quiasma a predominio de cuadrantes superiores. Hemianopsia heterónima bitemporal a predominio de los cuadrantes superiores. ¿Ya? Eso vamos a ver con el tiempo en neuro, también lo van a ver en endocrino. No quiero que se me tranquen, pero acá están las causas hipofisiarias. Bien. Ahora vamos a las causas de cuarto compartimiento. Las causas de cuarto compartimiento o centrales hipotálamo corticales. O sea, las causas de arriba. Sistema nervioso central. Cuando digo sistema nervioso central me refiero al hipotálamo, que eso ya es parte del diencéfalo, ¿verdad? Y concretamente del hipotálamo el núcleo arcuato, que es el que produce la GnRH. ¿Correcto? La GnRH. Pero recuerden de la clase de reproductivo, este hipotálamo recibe señales de varios centros nerviosos superiores, incluido algunas áreas diencefálicas como el área preóptica, como la eminencia media, etc. Entonces, este estímulo, que todavía no lo tenemos claro, explica gran parte de la variedad de la etiología de amenorrea de este compartimiento. Entonces tenemos causas primarias y causas secundarias. Entonces, como les dije, las causas de amenorrea centrales hipotalámicas son las siguientes en frecuencia, en el caso de las amenorreas secundarias, después del ovario poliquístico. O sea, después de amenorreas secundarias por ovario, siguen las de problema hipotalámico, y luego hipofisiario y al final de canal. En la amenorrea secundaria, lo último es el canal. En cambio, en las amenorreas primarias, primero es ovárica,
luego viene canal y luego viene centrales, aunque la literatura ahí es un poco más confusa. Entonces no quiero que se tranqueen acá, solamente quiero que recuerden que las causas centrales hipotalámicas son más frecuentes, así quédense con eso, son más frecuentes que las causas hipofisiarias y que las causas de canal, ¿ya? Muy bien, entonces estas causas hipotalámicas concretamente pueden deberse a N factores que hagan una lesión, o bien orgánica del arcuato, lo lesionen, o bien funcional de este eje y lo silencien. Entonces tienes dos entradas, o bien hay un problema orgánico, tumores, inflamaciones, infecciones, granulomatosis, radiación, quimioterapia, etcétera, algo que destruya el arcuato, o bien tienes señales nerviosas, hormonas, neuropéptidos, neurotransmisores que alteran la función descrita en el eje. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de una por una que nos interese. Entonces, las causas orgánicas que les puede interesar es el síndrome de Kallmann-Morsier, que es una amenorrea primaria hipotalámica específica. ¿Por qué, doctor? Porque en el síndrome de Kallmann-Morsier lo que se altera es la génesis del arcuato. Entonces, como no se forma el núcleo arcuato, no tenemos GNRH, ¿correcto? ¿Y por qué no se forma? Porque las neuronas no han migrado. Las neuronas migran de los centros germinales hacia la parte diencefálica y hacia la parte del bulbo olfatorio. Y también migran acá hacia la parte del cerebelo y la parte motora. Entonces, en el síndrome de Kallmann-Morsier, que es una alteración del gen CAL, que está en el cromosoma X en el brazo pequeño, correcto, posición 22, en esta patología lo que tenemos es una agenesia del núcleo arcuato, no se forma el arcuato, y también hay una agenesia del bulbo respiratorio, o bulbo olfatorio, perdón, el bulbo olfatorio. Entonces hay anosmia. Entonces, agenesia del arcuato con agenesia del bulbo olfatorio hay anosmia. Ese es el síndrome de Kallmann tal cual, y es mucho más frecuente en varones. Si fuera en mujeres suele dar hiposmia. Es un cuadro más leve en las mujeres, el Kallmann, ¿ya? Pero como estamos hablando de amenorrea, estamos hablando de mujeres, entonces el Kallmann en mujeres viene con hiposmia con amenorrea, ¿ya? Casos más severos va a haber clínica cerebelosa. Casos más severos va a haber agenesia de neuronas del cerebelo y de la parte motora, ¿ya? Este es el síndrome de Kallmann-Morsier. Ahora, existen otros problemas. Claro, puede haber una paciente que tenga un problema tumoral, correcto, una tuberculosis, algo que lesione el diencéfalo, lo existe, lo hay. Pero para fines de esta teoría nos quedamos con Kallmann-Morsier, ¿ya? Muy bien. Ahora, en cuanto a las amenorreas secundarias, de origen central, acá la mayoría son funcionales, netamente funcionales, ¿ya? Porque lo que ocurre es un silenciamiento de la GNRH, de su pulsatilidad, por diversos estímulos. Por ejemplo, se ha visto que la anorexia, ¿correcto?, se relaciona a una serie de alteraciones mentales, ¿no? Porque hay alteración de la percepción del peso, etc., pero también orgánicas. Y dentro de ellas es la disminución de la pulsación de GNRH, que genera amenorrea. Luego, el estrés, sobre todo por ejercicio extenuante, se ha visto que libera CRH, ¿ya? Se libera CRH. Y esta CRH también se ha visto que silencia el eje de la GNRH, ¿ya? Luego tenemos ejercicio físico. Cuando hay demasiado ejercicio físico y se pierde más del 15% del peso corporal o más del 20% de la grasa corporal, entonces las chicas ya no reglan. Entonces el estrés físico, el exceso de ejercicio físico también se ha asociado a amenorrea secundaria. Y luego tenemos la famosa amenorrea secundaria funcional, que es la más frecuente de todas las causas acá a nivel del hipotálamo. Si las agrupamos, la funcional sería la más frecuente, en la que hay diversas condiciones que hacen que la mujer pierda un ciclo, no regla.
infecciones, problemas psiquiátricos, estrés, fármacos, etcétera, que al final alteran la funcionabilidad y la mujer no regla. ¿Ya? Esa causa funcional engloba un montón de teología. Sin embargo, la pregunta de examen fue: la causa específica más frecuente de amenorrea hipotalámica es la anorexia, o sea, como etiología específica. ¿Ya? Porque en funcional estamos agrupando un montón de causas que tratamos de explicar que dan amenorrea por alteración funcional. ¿Ya? Entonces te pongo un ejemplo para que veas lo sencillo que es. Estás en una semana de exámenes, muy complejo, no duermes, estás súper estresada, tienes ya somatización, la clínica de la ansiedad se está mostrando y te das cuenta que durante esos 2 meses que estuviste súper estresada, tu ciclo menstrual se alargó o no reglaste. Y no es un tema de embarazo, nada. Entonces, ¿eso qué es? Obviamente una amenorrea funcional. Tu eje se silenció por muchos factores. ¿Ya? Eso es totalmente recuperable y no pasa nada, ¿no? Entonces, no se confundan eso con el estrés extremo, ya que libera CRH, que eso es más asociado a enfermedades crónicas, debilitantes, o a la anorexia, que es un cuadro psiquiátrico bien establecido, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas son las causas funcionales. Y para que te acuerdes, esto es sencillo. El cerebro nunca se va a reproducir en condición de estrés. Entonces, si el cerebro se ve estresado, simplemente no se reproduce. Y punto. Silencia el eje. ¿Ya? Bien. Entonces... Con eso hemos terminado la parte de las causas, ¿ya? Las causas, una por una. Entonces hemos visto 4 compartimientos, cada uno tiene primaria y secundaria, o sea, son 8 combinaciones, y en cada una tenemos 1 a 2 causas, 8 por 2, 16. O sea, más o menos hemos visto, más o menos 16 causas, que obviamente hay más, ¿no? Obviamente hay más. Pero para que tengan una idea. Entonces, lo difícil de amenorrea no es listar las causas, sino es conocer su frecuencia y cómo llegar al diagnóstico de esas causas. ¿Está bien? Entonces, vamos con eso. Lo primero que tenemos que definir es qué es una amenorrea primaria. Entonces, se dice que la amenorrea es primaria cuando la paciente, la mujer, nunca regló. Nunca arreglo, ¿ya? Y obviamente tú te preguntarás, pero una chica que no arregló a los 11, a los 12, a los 13, eventualmente puede arreglar a los 15, a los 16, a los 18. Entonces la pregunta es, ¿qué significa nunca? ¿O cuándo digo que ya va a ser nunca? ¿Me entienden? Entonces el diagnóstico en retrospectiva es fácil, pero en prospectiva es difícil. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué me preocuparía que una chica arregle? Me preocuparía que una chica arregle porque necesito ver que sus hormonas están funcionando. ¿Y por qué me preocuparía que sus hormonas estén funcionando? Porque de sus hormonas depende el funcionamiento correcto de sus órganos y el crecimiento de sus huesitos. Entonces, el criterio para el diagnóstico son las expresiones físicas hormonales, o sea, los caracteres sexuales secundarios. Si la chica tiene caracteres sexuales secundarios presentes o si la chica no tiene caracteres sexuales secundarios presentes. Entonces, si la chica tiene caracteres sexuales secundarios presentes, mamas o al menos botón mamario, la adrenarquia, etc., entonces eso me dice que hay hormonas funcionando. Por lo tanto, yo puedo esperar hasta los 15 años. Entonces, recién aquellas que superan los 15 años sin reglar, las catalogo de amenorrea primaria, porque no están reglando y puede que nunca arregle. En cambio, si la chica no tiene caracteres sexuales secundarios, yo me asusto, porque quiere decir que no hay hormonas circulando. Entonces, cuanto más años pasen,
más lesión va a tener sus órganos si no reemplazo esas hormonas. Entonces hacemos el corte de tiempo antes y quedamos en 13 años. Si pasado los 13 años no regla y no tiene caracteres sexuales secundarios, entonces de una vez le ponemos el diagnóstico para arrancar el tratamiento según la causa. ¿Entendieron? Así que la definición está basada en la edad dependiendo de la presencia de caracteres sexuales secundarios. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando ustedes ya definen que es una chica con amenorrea primaria, por lo que acabo de decirles, por su edad y la ausencia o presencia de caracteres sexuales, entonces lo siguiente es hacer una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico para tratar de descartar todo lo que habíamos visto. Entonces, si ustedes lo recuerdan, vamos a hacer un poquito de memoria acá, un poquito de memoria, lo que hemos estado viendo de las causas primarias, solo primarias. Causas primarias, secundarias, terciarias, o sea, compartimiento 1, 2, 3, 4. Causa primaria. No vamos a ver secundarias. Entonces habíamos quedado, ¿quién era en causa primaria de primer compartimiento? Agenesia de Müller. Luego, himen imperforado. Y en segundo compartimiento, Turner. O agenesia gonadal pura, en segundo lugar. Tercer compartimiento, todos los problemas de hipófisis, sobre todo fármacos, o si no, orgánicos. Y en cuarto compartimiento, el famoso Kallmann, o los otros problemas hipotalámicos. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, cuando ustedes hagan la historia clínica y el examen físico, tienen que tratar de orientar a buscar esas causas. ¿Ya? Entonces, si en el examen físico y en la historia clínica ustedes no encuentran caracteres sexuales secundarios, como ven acá, es una niña. O sea, hay infantilismo. Hay infantilismo sexual. O sea, en cristiano no hay caracteres sexuales secundarios. ¿Qué significa esto? Significa que no están funcionando las hormonas. No hay estrógenos, no hay hormonas. Entonces, si no hay hormonas, el problema es del ovario o del hipófisis o del hipotálamo, porque no hay hormonas. Entonces ahí haces tu primera prueba diagnóstica, dosaje de FSH. Si la FSH te sale alto, superior a 40, entonces diremos que sí está funcionando el hipotálamo y la hipófisis, el que está fallando es el ovario. Entonces, si te sale esto, estamos frente a un cuadro de problema ovárico, ¿correcto? Pero si te sale menor a 2, el problema es arriba, está fallando la hipófisis y el hipotálamo, ¿correcto? Y también te puede salir normal, normal o menor a 2, ¿ya? Eso es porque está fallando arriba. Entonces, en el siguiente cuadro, Entonces, en estas dos condiciones, vamos a ver las causas. ¿Qué haría que haya demasiada FSH? Pues un problema, una falla de ovario. Si el ovario falla, se dispara la FSH. Entonces, ¿cuáles son esas causas de ovario en causa primaria? El Turner, dijimos, el 45X0. Luego, la disgenesia gonadal pura, que era 46XX, pero no tenía ovario. Y luego todo el resto de causas, correcto, que tenías problema en el ovario. Habíamos dicho el síndrome de Perrault. ¿Se acuerdan? El síndrome de Perrault, porque no teníamos. Vamos a hablar también del síndrome de Swyer, para que lo tengan. El síndrome de Swyer es una chica, o mejor dicho, es un chico XY, pero que no ha desarrollado testículo y desarrollo ovario. Ese es el Swyer. Y obviamente no va a funcionar bien ese ovario, ¿ya? Porque está mal, o sea, no es lo correcto. ¿Ya? El síndrome de Swyer. Y así puedo seguir hablando de problemas genéticos que, bueno, son causa de falla o de problema ovárico, ¿ya? Entonces, todo este exceso de FSH es un problema del ovario, ¿ya?
Bien, ahora vamos al otro lado. ¿Qué pasa si el problema es, vamos a ver con otro color, de que la FSH está disminuida o normal? ¿Correcto? Entonces no es un problema del ovario. Entonces el problema es central. Es central. Entonces acá tenemos un problema en la hipófisis o en el hipotálamo. El problema es central, ¿correcto? De las causas centrales, la primera es retardo constitucional del crecimiento y desarrollo. O sea, la niña se está demorando, va a ser una menarquia tardía. Entonces, cuando le viene la regla pasado los 16 años, se conoce como menarquia tardía. Y eso probablemente es un retardo del crecimiento, un retardo constitucional del crecimiento y el desarrollo. Que eso es producto simplemente de sus genes que, bueno, demoró un poquito en madurar, ¿ya? Luego, el siguiente problema que te dije ya son lesiones en el hipotálamo, que son de varios tipos, pueden ser radiación, puede ser tumor, etc. Y habíamos quedado que una especial acá era el síndrome de Kallmann, ¿no? Habíamos quedado que Kallmann, Morsier, era la genesia del núcleo arcuato, ¿ya? Luego tenías problemas hipofisiarios. Los problemas hipofisiarios también nuevamente pueden ser radiación, quimioterapia, tumores, pero habíamos quedado que en la hipófisis el exceso de prolactina era una causa especial. Los prolactinomas son causas especiales hipofisiarias o los fármacos que generan hiperprolactinemia son causas especiales. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacen un diagnóstico diferencial de amenorrea primaria, correcto, amenorrea primaria en pacientes que no tienen caracteres sexuales secundarios y que tienen las gonadotrofinas bajas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama cuando no tiene estrógenos desarrollados? Hipogonadismo, ¿no es cierto? Y cuando a ese hipogonadismo se le acompaña harta concentración de FSH, ¿cómo se llama? Hipogonadismo hipergonadotrófico. Y cuando a este hipogonadismo se le acompaña bajas concentraciones de FSH, hipogonadismo hipogonadotrófico. Así que no se olviden, ¿ya? Acá estamos frente a un hipogonadismo hipergonadotrófico y acá frente a un hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Listo? Bacán. Ahora sí, vámonos acá a la izquierda. Perdón. Entonces, bueno, ahí sorry, se me sobrelapó, pero no lo voy a borrar para no alterar. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer sí tiene estrógenos? Porque tiene caracteres sexuales presentes, ¿ya? Entonces, cuando sí tiene estrógenos, ya vamos a borrarlo, ¿ya? Ya. Entonces, si tiene estrógenos, significa que ya es una mujer. Cambia el término, ya no es niña, sino mujer. Entonces, decimos que ya tiene madurez sexual. Madurez sexual. Y tiene presencia de caracteres sexuales secundarios. Entonces, ahí sí han funcionado las hormonas. Entonces, profe, si han funcionado las hormonas, significa que el ovario, el hipotálamo y la hipófisis están bien. Así que, ¿cuál sería la única causa? El canal. El único problema acá sería el canal. Entonces ahí tenemos la siguiente, ¿ya? Entonces acá hay dos opciones. Voy a borrar para que me dé espacio. Muy bien. Entonces la siguiente opción, en este caso, sería que la paciente tiene un problema en el canal. Entonces, la única forma para saber que hay un problema en el canal es hacerle una imagen, o sea, una ecografía. Puedes hacer resonancia, eco 3D, etcétera, pero lo ideal es una ecografía para empezar. Entonces, si en la ecografía existe el útero, hay presencia de útero, ¿correcto? Entonces, lo más probable es que esta chica tenga una obstrucción del canal.
¿ya? Y dentro de las obstrucciones de canal, correcto, habíamos quedado que tenías el himen imperforado o los problemas de tabique o agenesia de vagina. ¿No es cierto? Entonces, si tiene útero y no regla, lo más probable es que esté obstruido. Himen imperforado o un tabique vaginal o una agenesia vaginal o algo ahí que no está dejando pasar la sangre. ¿Ya? En cambio, existe otra opción que vamos a ver ahora, que es un exceso de andrógenos. O sea, la chica tiene estrógenos, tiene útero, pero de un momento a otro le empiezan a subir los andrógenos. Entonces, cuando te suben los andrógenos, se silencia el eje. Recuerden, una mujer que recibe testosterona silencia su eje. Igual, un hombre que recibe estrógenos deja de producir espermas. O sea, se alteran los componentes sexuales. Entonces, ¿qué puede hacer que aumenten los andrógenos en una mujer? El síndrome de ovario poliquístico, el SOP. Cuando es previo a la pubertad, es una causa. Y la otra es la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿correcto? La hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, tanto el SOP como la hiperplasia suprarrenal congénita son dos causas de exceso androgénico y que pueden explicar una menorrea con el conducto o con el canal existente. Y la otra opción es, lo más frecuente, un canal obstruido. Que les dije, lo más frecuente acá era himen imperforado, ¿no es cierto? Más que tabique vaginal. Bien, y la siguiente causa es si en la ecografía no le encuentro útero. Entonces, si yo no le encuentro útero en la ecografía, quiere decir que o bien nunca se formó, correcto, o bien de repente no es una mujer, es un varón. ¿Me entienden? Entonces, cuando hay agenesia uterina, cuando no existe el útero, tú tienes que demostrar si de verdad debió haber útero. Entonces tú tienes que demostrar si es una 46XX o si es una 46XY. Si es una mujer 46XX por cariotipo, o sea, es mujer, entonces estás frente a una agenesia de Müller. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? El síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. El síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser es la agenesia de Müller. Eso ya lo vimos. Pero ¿qué pasa si nunca fue una chica? Si no fue un chico. Un chico que no responde a los andrógenos. ¿Cómo se llama eso? Pseudohermafroditismo masculino. ¿Ya? Eso se llama pseudohermafroditismo masculino. O también le llaman insensibilidad a los andrógenos. O también le llaman síndrome de Morris. ¿Correcto? O también le llaman feminización testicular. Todo esto, pseudohermafrodita masculino, insensibilidad a los andrógenos, síndrome de Morris o feminización testicular, todos se refieren a un paciente 46XY, es un varón, pero que no responden sus receptores de testosterona. Entonces, simplemente la testosterona, lo que trata de actuar no sirve y se empieza esa testosterona a convertir en estrógeno, se aromatiza, ¿ya? En la grasa, en el tejido muscular, en algunos órganos, inclusive la suprarrenal, se aromatiza, porque no hay ovario, pues. Y al aromatizarse en pocas cantidades, hace un esbozo estrogénico y por tanto la chica le crece un poquito las mamas, tiene un poquito de figura femenina. 2. Como no funcionan los receptores de testosterona, ¿correcto? Como no funcionan, entonces todo el seno urogenital no se diferencia a pene y escroto. Se queda como labio mayor, menor y vagina rudimentaria.
Entonces, en los genitales externos tiene vagina rudimentaria, trunca, pero tiene vagina, ¿ya? Y finalmente, como no hay receptores de andrógenos, no se desarrolla la adrenarquia. Ese es dato. Entonces, en el síndrome de Morris no se desarrolla adrenarquia, no hay vellos, no hay vellos. Entonces, de esa forma es que ustedes diferencian un Morris de un Rokitansky. Existe casos donde las chicas tienen una insensibilidad parcial a los andrógenos y ahí sí tiene un estadio intersexual más complejo que se llama el síndrome de Reinfeldstein, ¿ya? Pero bueno, no lo vamos a complicar, pero existe la insensibilidad parcial, ¿ya? Bien. Entonces, con eso está claro cómo es el algoritmo para el diagnóstico de la amenorrea primaria, ¿ya? Con eso está claro cómo es el algoritmo para la amenorrea primaria. ¿Listo? Bien, entonces, ahora vamos a conversar sobre cómo sería el abordaje de una amenorrea secundaria, ¿correcto? De una amenorrea secundaria. Muy bien. Entonces, miren, cuando ustedes tienen una amenorrea secundaria, la definición correcta es la siguiente. Es una mujer que sí regló en el pasado, inclusive tuvo hijos y todo, pero deja de reglar, detiene su regla, por dos razones, ¿correcto? O bajo dos escenarios. Si es que es una chica regular o si es que es una chica irregular. Entonces, cuando una chica regular deja de reglar, entonces basta que deje de reglar por 3 ciclos para yo decir que es una amenorrea secundaria. Entonces, ¿cuándo digo que una chica es regular, por si acaso? Una chica es regular cuando sus reglas ocurren en el lapso de más o menos 7 días entre cada una, por lo menos medido 12 meses. O sea, para que tú digas que eres una chica regular, quiere decir que tus periodos de la regla no se demoran ni se adelantan más o menos una semana. Y te has medido tus periodos por lo menos un año. Es la única forma de saber que eres regular. Si es que eres regular, entonces basta que no te venga la regla 3 ciclos para decir que estás en amenorrea secundaria. Pero hay chicas que tienen más de 7 días entre periodo y periodo. Son oligomenorreicas o polimenorreicas. Y no sabemos bien cuándo le va a venir. Entonces, en este caso, se define amenorrea secundaria cuando por 6 meses no le viene la regla. ¿Y por qué, profe? Porque 6 meses es el límite para tener factor de riesgo de hiperplasia endometrial. Recuerda, cuando tú no tienes regla, lo más probable es que no hayas ovulado. Y si no has ovulado, lo más probable es que no tengas progestágenos, porque la ovulación genera después progesterona. Entonces, si tú no tienes progestágenos, tu útero, tu endometrio, no detiene su crecimiento y empieza a crecer un montón. Si por 6 meses no te expones a progesterona, vas a hacer hiperplasia endometrial y eso es factor de riesgo para cáncer de útero. Por eso es que en 6 meses es donde se establece el corte para amenorrea secundaria. ¿Entendieron? Bien. Entonces, si ya diagnosticaron la amenorrea secundaria, vamos a ver ahora la causa. Pues acá viene la pregunta de oro. La causa más frecuente, número 1 de amenorrea secundaria, la causa número 1 de amenorrea secundaria es el embarazo. Pero recuerden, el embarazo es una causa fisiológica, no es una enfermedad. Pero bueno, en las preguntas de exámenes, la causa más frecuente de amenorrea secundaria es embarazo. ¿Ya? Muy bien. Es una causa primaria. Perdón, es la causa primaria, es la número 1, la más frecuente, pero es fisiológica. Y la única forma de confirmar este diagnóstico es dosando la beta-HCG. La única forma es dosando la gonadotrofina, no con ecografía. Para el tema de amenorrea es importante demostrar la beta-HCG. ¿Por qué? Porque la beta-HCG inhibe a la GnRH. Entonces, la única forma de demostrar que la amenorrea es por embarazo es porque estamos demostrando producción de beta-HCG. ¿Ya? Muy bien. Entonces, supongamos que la mujer no está embarazada, sale negativo.
Entonces, si la mujer no está embarazada, entonces, negativo. Entonces, lo siguiente es buscar las causas hormonales de esta amenorrea. Entonces, habíamos quedado que las causas hormonales pueden ser la prolactina elevada o pueden ser la TSH elevada. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso es hacer una historia clínica detallada para ver si es que hay problema de hiperprolactinemia, que ya les comenté, la causa más frecuente es por fármacos antidopaminérgicos, ¿correcto? Por fármacos antidopaminérgicos, o en casos ya mucho más raros, por tumores, pues, ¿no? Habíamos quedado eso. Y para eso se dosa la prolactina, ¿ya? El tope de prolactina que puede estar una mujer en la fase de gestación tardía es hasta 400, ¿ya? Pero si no está gestando, correcto, ya dijimos que con más de 100 ya sospechamos tumores y más de 40 ya sospechamos hiperprolactinemia. Entonces, esto lo voy a dejar para endocrino, no me voy a explayar acá, pero la hiperprolactinemia es una causa inevitable que tienes que descartar de amenorrea secundaria desde el inicio, ¿ya? Ahora, si en la historia clínica tú le ves distiroidismo, o sea, problema tiroideo, sobre todo hipotiroidismo, entonces el hipotiroidismo genera aumento de TSH. El aumento de TSH se relaciona a aumento de TRH. Y la TRH, correcto, aumenta la prolactina. Entonces, si la TRH elevada se asocia a prolactina elevada, entonces eso va a generar amenorrea. ¿No es cierto? No se olvide. ¿Ya? Entonces, eso también hay que dosar. Pero no dosamos TRH, dosamos TSH. Dosamos TSH. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, si es que no ha salido ni prolactina elevada, negativo, y la TSH es negativa o no hay simplemente clínica de distiroidismo, entonces nos vamos a echar a buscar la causa más frecuente que dijimos que era el SOP. Habíamos dicho que la causa más frecuente de amenorrea secundaria era ovárica, ¿no? De las patológicas, ovárica. Y dentro de las ováricas, SOP era la más frecuente. Entonces, para diagnosticar SOP es fácil aplicando los criterios de Rotterdam. Es fácil aplicar los criterios de Rotterdam. Se aplican y ya está. Sin embargo, existen otras causas de anovulación. No es la única el SOP. Existen otras causas de anovulación. O puede ser un SOP incipiente. Entonces, para ambos casos, si queremos estar seguros de que no es un problema de anovulación, se le hace el test de Gamble. El test de Gamble, que es el test de supresión de gestágenos. Así se llama, test de supresión de gestágeno. ¿En qué consiste, profe? Consiste en que la mujer, alrededor de la mitad de su ciclo, se le da 3, 5 o hasta 7 días de medroxiprogesterona. Eso depende de la literatura, depende de la técnica, etc. Pero se le da 3, 5 hasta 7 días de ¿qué? De medroxiprogesterona, que es un gestágeno potente. Y luego de darle eso, se le depriva, o sea, se le quita la progesterona. Entonces, al quitarse la progesterona, se espera algunos días a que venga la regla. Entonces, si tras deprivarle o suprimirle los gestágenos le viene la regla, entonces decimos que es un test de Gamble positivo o test de supresión de gestágeno positivo, lo cual significa que la chica está en amenorrea debido a anovulación. ¿Por qué? Porque yo le he dado progestágenos y al darle esos progestágenos, esta chica ha arreglado. Entonces, el problema es que le falta progestágenos. ¿Y por qué le falta progestágenos? Porque anovula. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente batería. ¿Ya? Vamos a borrar esto para que no nos tape. Y vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa, chicos?
si es que la mujer también ha dado negativo al test de Gamble. O sea, no es un tema de anovulación. Entonces, si no es un tema de anovulación, ahora sí vamos a tener que hacer un diagnóstico mucho más ordenado. ¿Por qué, profe? Porque cuando ustedes hicieron el test de embarazo, la prolactina, la TSH y el test de Gamble, se han llevado las causas más frecuentes de amenorrea secundaria. Pero si todo ha salido negativo, 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 entonces ahora toca ir a las causas menos frecuentes. Y para eso hay que descartar uno por uno. Entonces, descartamos canal. Descartamos el canal, que es el compartimiento número 1, como dándole a la paciente estrógenos más progestágenos. El test de supresión hormonal combinada. ¿Correcto? Luego, si esto sale negativo, ¿correcto? Si esto sale, o sea, si no podemos diagnosticar con esto, vamos a poner acá. Si yo no puedo diagnosticar con esto, entonces hago el dosaje de FSH para ver problema de ovario. Compartimiento 2, ¿correcto? Dosaje de FSH. Si con eso no puedo hacer el diagnóstico, me voy a ver componente central. Me voy a ver componente central, que puede ser hipófisis o hipotálamo. Ya vamos a hacer hipófisis con H minúscula para no confundirnos. Bien, entonces miren, ¿ah? ¿En qué consiste el test de supresión de estrógenos y progestágenos para evaluar canal o compartimiento 1? Entonces consiste en que a la chica se le da desde el inicio del ciclo estrógenos y progestágenos. Se le da todo un ciclo. Y luego se interrumpe. Se interrumpe. Se espera unos días y vemos si regla. Entonces, si la chica, cuando le damos esta supresión, regla, decimos que el test es positivo. Positivo significa que regló, que regló. Entonces, si regló con esta supresión, lo que me dice es que el canal está ok. Porque si yo le he dado hormonas y ha arreglado, es porque está ok. Entonces, cuando el test sale positivo, me tengo que ir al siguiente test porque he descartado problema de canal. No es un problema de canal. ¿Ya? Pero, profe, ¿qué hubiera pasado al revés? ¿Qué hubiera pasado si después de esta supresión la chica no regla? Entonces, si la chica no regla, quiere decir que a pesar de que le di hormonas, no regló. Entonces, el problema debe ser el canal. Entonces, este es un test de estrógeno progestágeno negativo. Eso quiere decir que el problema está en el canal. Y eso quiere decir que tengo que hacerle una imagen. Tengo que hacerle un test, una imagen, para ver cómo está el canal. ¿Y con qué me puedo encontrar, profe, en el canal? Con Asherman. ¿Se acuerdan, no? La causa de amenorrea secundaria producto de un canal es el síndrome de Asherman, la sinequia. ¿Ya? Eso es cuando no sangra con el test de supresión hormonal combinado. ¿Bien? Correcto. Ahora, supongamos que sí sangró. Sí sangró, profe, el canal está ok. Entonces me voy a buscar el siguiente compartimiento. ¿Cuál es el siguiente compartimiento? El ovario. Entonces, ¿cómo yo sé que es un problema del ovario? Facilito, profesor. Si la FSH está en más de 40 miliunidades, entonces significa que el ovario no le está respondiendo a la hipófisis. Entonces, cuando está más de 40, decimos que es un problema ovárico. Entonces, más de 40 habíamos quedado, ¿cómo se llamaba eso, profe? Falla ovárica. Ya lo hemos visto varias veces. La falla ovárica, más de 40. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si te sale la FSH normal? O menos de 2. Entonces, si la FSH sale normal o menos de 2, el problema está arriba. No es un problema de ovario. Porque si fuera un problema de ovario, estaría disparada más de 40. Entonces, cuando sale poquito o sale normal, arriba está viendo el problema. Entonces, nos tenemos que echar a buscar si es un problema de la hipófisis o si es un problema
del hipotálamo. Muy bien. Entonces, si es un problema de la hipófisis, o si es un problema del hipotálamo, eso va a depender solamente de un test, que es el famoso test de Luforán. El test de Luforán es un test en el que se le da GNRH, se le da pulsos de GNRH. O sea, jugamos a hacer el hipotálamo, empezamos a pulsarle con GNRH. Entonces, si después de pulsar con GNRH la paciente no regla, o sea, test de Luforán negativo, quiere decir que el problema es la hipófisis. Porque si yo le he pulsado con GNRH y aún así no regla, debe ser un problema hipofisiario. Pero si yo le pulso con GNRH, Luforán, y la chica regla, positivo Luforán, eso quiere decir que el problema era el hipotálamo. Y yo al dar GNRH reemplazando al hipotálamo, lo solucioné. Entonces el test de Luforán positivo es problema hipotalámico, el test de Luforán negativo es problema hipofisiario. Y existe un tercer escenario. ¿Cuál es esa, doc? Que cuando le doy Luforán, la LH supera a la FSH. Y eso es síndrome de ovario poliquístico. Cuando la LH supera a la FSH, ese es síndrome de ovario poliquístico. Es un test de Luforán patológico para SOP, que también les pueden preguntar y por eso se los pongo. ¿Ya? Porque en el SOP hay una hiperrespuesta a la GNRH. Lo vamos a ver después. Bien, entonces este es el algoritmo que usualmente muchos se confunden, no les queda claro, pero este es el algoritmo para la amenorrea secundaria. Cómo llegar al diagnóstico final de amenorrea secundaria. Entonces acá ustedes van a darse cuenta, la causa más frecuente de amenorrea, ¿cuál era? Embarazo, con esto llegas al diagnóstico. Luego que seguía, SOP, con el test de Gamble llegas al diagnóstico, o inclusive a última instancia con este. Luego que venía, falla ovárica llegas al diagnóstico con esto. Luego que tenías hipófisis, llegas al diagnóstico con esto. ¿No es cierto? Luego que tenías hipotálamo, llegas al diagnóstico con esto. Luego que tenías canal, llegas al diagnóstico con esto. Ashero. Entonces, todas las causas que hemos visto se pueden diagnosticar con esto. ¿Se acuerdan las causas hipofisiarias? Asterisco. ¿Cuáles sean las más frecuentes? Hiperprolactinemia, uso de fármacos, ¿no? Y las causas hipotalámicas, ahí tenías la TRH. ¿Ya? También puede salir anorexia y todo, pero eso ya, escapa pues este algoritmo, porque anorexia se saca por psiquiatría, ¿no? Entonces, como ven, he tratado en estas dos láminas de explicarles cómo llegar al diagnóstico, tanto de amenorrea primaria como de secundaria. ¿Ya?